escuchado alguna vez que las ondas del microondas, por ejemplo, son malas para la salud o que tampoco lo es llevar el móvil en el bolsillo o dormir con él en la mesilla? Bueno, las ondas electromagnéticas son peligrosas o no. Bueno, hoy intentamos darle respuestas a esto y a otras cuestiones más en nuestra sección dedicada a la ciencia. Bueno, José, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a tratar este tema, que es un tema controvertido, que además siempre está ahí en la calle, por mucho que hablemos de él, parece que siempre sigue existiendo esa duda. ¿Son buenas o no? ¿Afectan o no de alguna forma a la salud las ondas electromagnéticas? Hoy vamos a tratar de resolver esa pregunta y lo vamos a hacer con uno de los grandes expertos, no solo aquí en la región, sino a nivel nacional, que es José Margineda, catedrático de electromagnetismo de la Universidad de Murcia, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a ponerle en situación a la gente. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, de ondas magnéticas, ¿de qué estamos hablando, José? Bueno, vamos a ver, la luz es una onda electromagnética. Entonces, las ondas electromagnéticas son, digamos, unos fenómenos que existen en la naturaleza y que luego, pues, como con otras muchas cosas, hemos aprendido a manejarlas, digamos, generarlas artificialmente para nuestro provecho. Por ejemplo, todas las comunicaciones actuales funcionan basadas en ondas electromagnéticas. La telefonía móvil, la misma televisión, toda la transmisión es por ondas electromagnéticas. Luego, utilidad tienen. Como supongo que me querrás preguntar sobre los peligros, me adelanto quizá a lo mejor. No sé Son si, tan malas como dicen. no sé si me estoy metiendo en vuestro trabajo cuando yo mismo me pregunto. Vamos a ver, en sí mismo no. Es un problema de nivel. Es decir, si son niveles altos, bueno, ya todo el mundo sabe que en el microondas calentamos la leche y puede llegar a hervir, podemos asar un pollo, por lo tanto, si metiéramos la mano en el microondas, pues obviamente nos asaría la mano. Son peligrosas. Un horno convencional, si metemos la mano, también nos asaría la mano. Pero fijaos, hay una pequeña diferencia. Yo puedo meter la mano en un horno que está funcionando, normal, no lo puedo hacer en un microondas. Es decir, el microondas tiene muchos más niveles de seguridad que los otros. Es decir, si meto la mano en el microondas no estará funcionando. Tiene que estar la puerta cerrada, tiene un interruptor, es decir, hay una serie. Entonces, es una cuestión de niveles. Por debajo de determinados niveles, pues los efectos o no existen o no son peligrosos, son totalmente reversibles. Por encima de determinados niveles sí pueden ser peligrosos. Pero eso pasa, para poner un ejemplo, con la luz. La luz es una onda electromagnética. La diferencia que hay de las ondas de radio es únicamente la frecuencia. Básicamente son lo mismo. La diferencia de frecuencia significa que hay cosas que no son exactamente iguales, pero básicamente son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la luz? ¿Es peligrosa la luz? La vida no sería igual sin la luz. Es decir, no solamente no es peligrosa, sino que es beneficiosa. Ahora, si el foco de luz es muy grande, de muy alto nivel, puede provocar quemaduras en la piel y si, desde luego, si enfocamos un foco muy de alto nivel a la retina, dejamos ciego a una persona. ¿Luego es la luz peligrosa? Dependiendo de los niveles, sí. Hay que decir que en esos rangos de ondas electromagnéticas, además, hay usos que nosotros hacemos incluso con niveles altos, como son los rayos X, que también hay que saber usarlos, sí, pero que también tienen unos beneficios. Es decir, en todo hay que encontrar el uso. El problema de los rayos X no es tanto de nivel, es un problema de una cuestión que normalmente se conoce, que es que es radiación ionizante. Es también radiación electromagnética, pero es ionizante. Mientras que la luz y las de frecuencias por debajo, que son todas las que utilizamos en comunicaciones, son no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los rayos X, la más mínima expresión de radiación de rayos X puede producir ionización. Ionización significa rotura de enlaces. Si se rompe un enlace, se rompe una molécula. Si se rompe una molécula, moléculas forman parte del cuerpo humano, de las células, de todo. Entonces, claro, si vamos rompiendo moléculas, estamos rompiendo algo. El cuerpo humano tiene la capacidad de recuperar, pero ahí ya no es un fenómeno reversible. La molécula que se rompe está rota. El cuerpo humano lo que tiene posibilidad de sustituir la molécula rota, echarla afuera y poner la otra nueva, pero dentro de muy pequeños niveles. Por eso la radiación ionizante sí es muy peligrosa. La radiación no ionizante, si es a bajo nivel, no produce cambios estructurales. Produce cambios de adecuación y tal, pero que desaparecen en el momento que desaparece la radiación, a bajo nivel.
Siempre es una cuestión de niveles. A nivel alto sí produce, pero bueno, produce, en principio, lo que está comprobado es que produce, pues básicamente el mismo efecto que el calor, es decir, el calentamiento produce la cocción es un proceso que se conoce desde hace mucho tiempo y se produce, digamos, el mismo proceso con radiación electromagnética de alto nivel. Siempre y por ahí puede ser peligroso. Siempre se ha relacionado determinadas enfermedades con esto mismo, con las ondas electromagnéticas, pero sí es verdad que no hay evidencias a día de hoy científicas, ¿no? No. Vamos a ver, ese es un tema que habría que aclarar. Sí hay algunas publicaciones, que son algunos trabajos, que indican la posibilidad de una relación. Lo que pasa es que todas estas publicaciones son de tipo estadístico, epidemiológicos, como llamamos, ¿no? Y entonces, claro, la estadística, hay que andarse con mucho cuidado con la estadística. Primero porque solamente se acerca a la realidad si el número de casos que analizados son infinitos. Claro, eso no ocurre en la realidad. Entonces, los números de casos que se estudian son limitados y eso puede generar errores estadísticos. Por eso, por ejemplo, pues una cosa típica es que las ondas electromagnéticas producen leucemia. Los campos magnéticos producen leucemia. Hay alguna publicación que dice eso, pero dentro de unos márgenes muy pequeños. Cuando lo que se ha analizado es lo que se conoce como metaanálisis, que es decir, coger muchos estudios realizados en distintos sitios, y a veces incluso estos es complicado porque las condiciones mejor no son iguales, y se han juntado y se han analizado conjuntamente, el valor medio que sale es cero, no hay efecto. Y esa sensibilidad a las ondas electromagnéticas que alguna gente dice padecer, ya no yéndonos a enfermedades tan importantes como el cáncer, sino dolores de cabeza, cansancio, ¿se puede hablar de una realidad o porque hay quien dice que no, que es más psicosomático? Vamos a ver, has tocado un tema complicado. Porque, claro, decirle a alguien que, aunque sea psicosomático, que su caso es psicosomático, generalmente lo toma como insulto. Entonces, yo lo que puedo decir es que todas las experiencias que yo conozco realizadas, conozco, digamos, yo no he realizado ninguna de estas, pero que conozco, que se han realizado de acuerdo a las publicaciones, con gente que dicen ser electrosensibles, con experimentos, lo que se conoce como doble ciego, es decir, que ni el aplicador, ni el que, digamos, aplica, sabe realmente cuándo aplica, ni el que es aplicado sabe cuándo se le aplica, no detectan campos electromagnéticos. En todas las experiencias ha habido resultados negativos. Si nos fiamos de los experimentos realizados, la electrosensibilidad no existe. Claro, no hay personas electrosensibles. Tenemos la sensibilidad que tenemos. Punto. Y si volvemos a las antenas de teléfonos, a la tecnología wifi que nos rodea, aunque no la vemos, esas ondas están alrededor nuestro todo el tiempo. Hay quien tiene una antena de teléfono cerca de casa y se pone muy nervioso. ¿Qué le podemos decir a la población con respecto a esto? ¿Existen datos? ¿Han estudiado en la universidad? Sí. No la Universidad de Murcia. Vamos a ver. Este también, ya que lo preguntas, me gustaría aclararlo porque es un error muy típico. Es que se sabe poco porque, claro, es verdad que los teléfonos móviles funcionan desde hace poco. Claro. Entonces, claro, es que, claro, no se sabe. Vamos a ver. Eso es, por no decir una mentira, es una falacia. Las ondas electromagnéticas se predicen en la década del 1860 por Maxwell. Se detectan por primera vez en 1888 por Hertz. A partir de entonces se empiezan a generar, Marconi desarrolla todo el sistema ya de comunicaciones, etcétera, etcétera. Justo a partir de entonces, desde ya finales del siglo XIX y desde luego durante todo el siglo XX, se ve también el potencial incluso de tratamiento médico que se están utilizando. Y se empieza a estudiar efectos. Pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se desarrolla el radar, las publicaciones que hay, la bibliografía que hay sobre este tema es exponencial. Es decir, miles y miles, me atrevo a decir millones de artículos, que significa trabajo realizado sobre esto, durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX, pero ya en la primera, pero sobre todo la segunda mitad. O sea que cuando los móviles, porque la radiación de los móviles es prácticamente la misma que se utiliza en radar, o en el horno de microondas, son muy parecidas. Y había mucho estudiado ya antes de que aparecieran los móviles. Resultado es que a partir de ahí se determinan, y están determinados unos niveles, digamos, de peligro. ¿Cómo se determinan los niveles de peligro? Se determinan los niveles que se contrasta peligro y se pone un factor que suele ser de 5 o 10 por debajo, 5 o 10 veces menor que los niveles peligrosos, con lo cual hay un margen.
Y entonces, en principio, toda la tecnología que se usa de wifi, móviles, etcétera, debería funcionar por debajo de estos niveles. Con lo cual, en principio no hay peligro. Es imposible, ¿no?, protegernos de las ondas electromagnéticas, totalmente, a pesar de sí. que no hay nada científico escrito como decimos, ¿no? Porque No, estamos rodeados de ondas, ¿no? No, claro, vamos, estamos en ella. Entonces, pero lo mismo que estamos en la atmósfera más o menos polucionada. Entonces, la cuestión está en qué nivel. Es decir, ¿aguantamos una atmósfera? Bueno, ¿queremos una atmósfera perfecta? Las ciudades las tenemos que hacer desaparecer. Nos tenemos que ir al campo y, a ser posible, no utilizar sistemas de calentamiento y cosas de ese tipo. Vamos, los neandertales vivían en unas condiciones mucho menos, no sé si decir problemáticas o polucionadas, incluyendo las ondas electromagnéticas como polución electromagnética, o mucho menos contaminadas. ¿Pero queremos vivir en aquella situación? Pues claro, la tecnología nos ha permitido vivir en unas condiciones que son muy mejorables. Los neandertales creo que no pasaban de los 30, 40 años de vida. Nosotros estamos hablando de que la vida media, en Murcia, por cierto, que es una zona ligeramente más alta que en otros sitios, 80 y tantos años. Y hay gente que habla de que a finales de siglo sea de 150. No podemos quejarnos. Yo personalmente doy por bueno estos riesgos que están controlados y desde mi punto de vista dentro de los niveles adecuados no son peligrosos. Yo prefiero estos riesgos y las ventajas que me supone toda la tecnología. Pero esto no es aplicable solamente a ondas electromagnéticas, ¿eh? Por ejemplo, ya que estamos. La tecnología del transporte del coche mata mucho más que las microondas, o sea que antes, o que las ondas electromagnéticas. O sea que antes de eliminar ondas electromagnéticas por precaución, habría que mirar otras cosas. Habría que pensar en eliminar los vehículos que matan mucho más. José Marginera, muchísimas gracias, un placer por estar esta mañana con nosotros. Nosotros a estas horas vamos a ver todos los eventos que hay esta semana, que son muchos, en nuestra agenda científica. Vean. Arrancamos febrero y lo hacemos con la 14ª Semana de la Ciencia y la Tecnología. La organiza el Instituto de Florida Blanca de Murcia. 7 intensos días en los que los alumnos podrán conocer en primera persona aspectos relacionados con la ciencia. Además, este año se lanzará una campaña para prevenir el consumo de tabaco en jóvenes. ¿Te gustan los fósiles? Viaje al núcleo de la Tierra o geometría decorativa. Son algunas de las actividades que acoge esta semana el Museo de la Ciencia y el Agua. Se vuelca así con la celebración del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las jornadas se clausurarán el domingo con la proyección de la película Figuras Ocultas. Ya el jueves, en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, se celebra el acto de toma de posesión como académica correspondiente de María Isabel García Gómez. Tras el acto va a tener lugar la conferencia Locura entre rejas. El viernes 9, la Biblioteca Regional ofrece una nueva conferencia del ciclo mensual Cienza. En esta ocasión será a cargo del periodista y divulgador científico Pérez Tupinyà. Hasta el 28 de febrero en la Biblioteca Regional de Murcia se puede visitar la exposición Mujeres en Vanguardia, la residencia de señoritas en su centenario, 1915-1936. La muestra acerca al público el papel de esta institución centenaria en la incorporación de la mujer a la universidad y recuerda figuras como María de Maeztu o Victoria Kent. Ya el lunes 12 de febrero en el aula Antonio Soler del Campus de la Merced de la Universidad de Murcia va a tener lugar la sesión La neuroética como base explicativa del actuar humano, a cargo de Alfredo Marcos. Actualmente en el mundo hay un 30% de miopes. Si no cuidamos nuestra salud visual como debería, los expertos aseguran que en 2050 la mitad de la población mundial será miope. Y lo bueno de esto es que podemos cuidarlo, como dices, podemos tener cuidado con qué hacemos y hoy nos va a enseñar a hacerlo Norberto López, que es el investigador principal del Grupo de Ciencias de la Visión de la Universidad de Murcia y que además ha desarrollado una aplicación, Vision App, para que los jóvenes precisamente se cuiden de eso. Así que vamos a empezar hablando, Norberto, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos De días. la investigación que desarrollamos, un grupo de investigación de la Universidad de Murcia con muchísimos estudios además en el campo de la miopía. Precisamente. Sí, bueno, llevamos 25 años investigando en visión, sobre todo en líneas de acomodación, de presbicia y los últimos 5 años en miopía. Hemos tenido financiación por parte de la Fundación Seneca, también proyectos europeos, y hemos podido desarrollar algunos sistemas interesantes para intentar
evitar la presbicia y también para la miopía. Es un problema real, quiero decir, dábamos los datos. En 2050 se estima que si no nos cuidamos como debemos nuestra vista, la mitad de la población será miope. Sí, totalmente. El tema de la miopía lo podemos considerar como una pandemia mundial. Actualmente hay, como has dicho, aproximadamente un 30% a nivel mundial de niños por debajo de 20 años que ya son miopes. Y todos los pronósticos, todos los indicativos nos dicen que para el año 2050 la mitad de la población mundial va a ser miope. Actualmente, concretamente, por ejemplo, en Oriente, especialmente en China, Japón, aproximadamente, más del 80% de los niños por debajo de 20 años ya son miopes. En las universidades pasa el 95%. O sea, y lo más alarmante es que ha pasado desde un 30% al 80 y tanto % en 30 años. ¿Qué culpa tienen los móviles o las tablets? Bueno, tiene mucha culpa todo el tema de la visión cercana, no solo los móviles, también los libros, la lectura, también hay bastantes estudios que indican que la luz también influye, que pasar más tiempo fuera. El problema es que, con todo lo que nos hace forzar nuestra visión para ver, leer o jugar con un móvil, nos está haciendo que veamos, que estemos enfocando cerca, y entonces eso nos hace que después que el ojo crezca más de lo normal, y el problema es que cuando crece más de lo normal, después miramos lejos y ya nos vemos nítidos, porque ya nos hemos vuelto miopes, ¿vale? Es un proceso que va poco a poco, pero todos los años va evolucionando, sobre todo es en el desarrollo del ojo, que es en la edad infantil, cuando afecta. Entonces es en esa edad en la que tenemos que tener cuidado para prevenir la salud visual adulta, ¿no? Como comentaba Marienca al principio. Tenemos que prestar atención a los pequeños de la casa. Sí, porque además ocurre una cosa. Actualmente la miopía, con una lente de contacto, con unas lentes oftálmicas, unas gafas, se puede, remediar. Pero si nuestra miopía es demasiado grande, como pasa en un buen tanto por ciento de la población, después, en el futuro, cuando tenemos 50, 60, 70 años, tenemos un riesgo muy grande de tener patologías como el glaucoma o desprendimiento de retina. Entonces, eso es un problema de salud mundial importante en los que los estados tienen que invertir mucho dinero en salud. Entonces, es lógico que lo intenten prevenir. Nos hablabas antes de todas las investigaciones, ¿no?, que se están llevando a cabo. Una es sobre la miopía nocturna, ¿no? A la hora de enfrentarnos, por ejemplo, a una conducción de noche, se han dado las pautas, ¿no?, para mejorar esa visión, ¿no? Bueno, sí, sobre la miopía nocturna se sigue investigando desde hace mucho tiempo, precisamente aquí en España, en los años 40. En Madrid se hizo unos estudios muy importantes sobre la miopía nocturna. Y se han hecho durante muchos años, simplemente que todavía no se sabía, no estaba muy claro. Bueno, había algunas razones claras de que lo produce la miopía nocturna, pero nosotros justamente hace 3 o 4 años hicimos una investigación y sacamos un artículo en el que poníamos una nueva posibilidad de por qué se genera esa miopía. Y básicamente era totalmente diferente a lo que se había hecho anteriormente. Básicamente se basaba en que por las noches los objetos son diferentes a lo que vemos durante el día. Porque por la noche tenemos luces y después también mucha oscuridad y no es las condiciones normales que tenemos durante el día. Entonces justamente la refracción o lo que necesita la persona para corregirse es diferente dependiendo de lo que esté viendo. No solo depende del ojo, sino también depende de lo que está viendo. La gran ventaja de la miopía es que la podemos evitar. Y precisamente porque pasamos mucho tiempo delante de las pantallas, los pequeños más que nadie han desarrollado una aplicación para los dispositivos móviles, para las tablets, que nos puede ayudar a prevenir esto. Se llama Vision App, la han desarrollado en el grupo de investigación, aunque ya es una realidad, es una empresa que está funcionando, que la está comercializando, y que a mí me gustaría que nos contase cómo funciona, cómo nos podemos beneficiar de ella. Bueno, vamos a hacer un caso práctico, ¿no? Con tu tablet. Sí, justamente he traído aquí un tablet. Vamos a ver, Vision App es la idea de la aplicación, es muy simple. No queremos que los niños estén todo el tiempo
forzando su visión de forma cercana y que esté mucho tiempo viendo el tablet. Entonces, la idea es que estén más alejados de los tablets, porque hoy en día es que los niños se pasan jugando y eso realmente les produce miopía, ¿vale? Entonces, la idea es poder medir la distancia al niño, a la cara del niño y, digamos, forzar que el niño tenga alejado el tablet, ¿vale? O el móvil, ¿vale? La idea, lo tengo aquí, por ejemplo... ¿Es una especie de protector o...? Sí, es una especie de... Bueno, se puede ver ahora mismo, si el tablet está a una cierta distancia, ¿Sí? Se puede estar utilizando, ¿vale? Pero cuando se va a acercar, ¿vale? Da la voz de alarma, ¿o no? Sí, aparece o se oscurece la imagen, en este caso le hemos puesto más clara, para que el niño no la pueda ver bien y entonces automáticamente la tenga que volver a alejar. Ah, qué bien. Y así pues está trabajando con una distancia saludable para el niño y no está forzando tanto la vista. ¿Esta es una aplicación que podemos descargar en nuestra tablet o en nuestro teléfono o cómo tendríamos que hacernos para hacernos con ella? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, no va a ser, bueno, no es una aplicación que ahora mismo está en Google Play, por ejemplo, que se pueda descargar, porque realmente es una aplicación que queremos que la controlen los optometristas, los oftalmólogos, los, digamos, profesionales de la salud, tengan un control del niño. El niño puede ir progresando su miopía y hay que conocerlo. Entonces, queremos que justamente sea el profesional de la salud el que vaya controlando esa progresión y para ello, bueno, la aplicación también lo que hace es mide distancia, mide tiempo de uso, entonces todo eso lo va registrando. Eso lo tiene el optometrista o el profesional de la salud tiene acceso a esa información y viendo la evolución que tiene, pues puede fijar una distancia diferente y puede indicarle al niño qué es lo que tiene que hacer, y ya los padres también, para que su miopía no progrese tanto o si va bien, pues que a lo mejor se puede volver a acercar más el móvil. Marianka, han sido elegidos Emprendedor del Mes ¿Sí? del Instituto de Fomento con esta aplicación. Es el caso excelente de empresa y universidad, de cómo la investigación básica puede llegar a ser aplicada y además puede tener un resultado en una empresa. Y no quería dejar de mencionarla antes de despedir a Norberto, porque es desde luego un ejemplo a seguir para muchos que están apostando por el desarrollo de empresas de base tecnológica y por spin-off de grupos de investigación. Muchísimas gracias, Norberto. Más de un padre está deseando ya hacerse Bueno, con esta aplicación, pronto sobre todo por el lo bien de la pondremos salud en... visual de los más pequeños. Muchísimas gracias. Nosotros, María José, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir